Romanos 14. Aquí vamos a ver una perspectiva en la que tenemos que involucrarnos nosotros. No podemos involucrarnos sin ubicarnos nosotros mismos. Pablo comienza hablando un concepto de débil en la fe. Y vamos a ver más adelante en el capítulo 15 a los fuertes en la fe. O sea, están los fuertes y los débiles. Si esa fuera una escala entre débiles y fuertes, en algún lado de la escala tenemos que estar nosotros. En alguno de esos dos lados. Ahí estamos. Entonces, comencemos. Aceptar al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. No para juzgar las opiniones de los demás. Me gusta cómo lo comienza. Porque la base de juzgar lo enfatiza en opiniones. Y esto es muy importante. Encontramos esto en el capítulo débil en la fe. Y esto ha sido una controversia. ¿Qué quiere decir eso? Y las interpretaciones más comunes son los que abrazan el legalismo en este tema de justicia. O los que podían obtener su justificación haciendo buenas obras. Eso es lo que normalmente va brincando en la mente cuando pensamos quién es un débil en la fe. Pero es difícil sostener la idea de que los judíos del siglo I creyeran que podían obtener su justicia haciendo buenas obras. Yo conozco rabinos que me lo han dicho. Y he encontrado en las conversaciones que yo he tenido entre pastores y rabinos opiniones. La verdad es que ahí es donde entran las opiniones. Es que del lado cristiano, ellos dicen, los judíos piensan así. Cuando yo voy donde los judíos y pregunto, ellos dan una respuesta totalmente distinta a la que en el lado cristiano se dice. Lo mejor es ir personalmente y preguntar qué fue lo que yo he hecho. Indagar. La justificación por las obras no se enseñaba en el primer siglo. Y esto era el estado justo ante Dios que había sido otorgado a todo Israel, o sea, esa justicia de su elección corporal, o sea, la razón por la cual ellos sentían que eran parte de la justificación de Dios es porque Dios los había escogido a ellos. Y la forma de permanecer en esa elección que Dios había hecho era obedeciendo los mandamientos y no separándose del pueblo. Básicamente eso era. El pacto otorgaba ese estado de justicia y por lo tanto permanecían dentro del pacto. Esto era por un asunto biológico, por haber nacido en esa nación. Aunque los identifica como débiles en la fe, todavía se considera que su fe es genuina. De hecho, Pablo reconoce que el Mesías murió por aquellos que eran débiles en la fe. Y en la teología de Pablo, la muerte de Yeshua solo afecta a los elegidos. Otro punto de vista es que los débiles en la fe tenían una visión muy estricta de cosas ofrecidas a los ídolos. Tipo, por decir, legalistas. Eso los hacía débiles. Aunque la mayoría entendió el decreto pronunciado en Hechos 15 que involucraba la participación en comidas ofrecidas a los ídolos, los débiles en la fe levantaban
cercas protectoras alrededor de los decretos que se habían hablado en Hechos 15. Y se negaban a comer cualquier cosa remotamente relacionada con ídolos, incluso con idólatras. Pablo no está siendo enfático en el tema de la idolatría. De ser así, habría utilizado otros términos. Los débiles en la fe fueron entonces los fuertes, que son aquellos que no tienen problema en comer carne ofrecida a los ídolos, lo cual no es el caso. Sin embargo, en 1 Corintios 10, 20 al 22, dice: no sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que seáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Había ese tira y encoge, esa noción clara de que se sacrificaba mucho a los demonios. También había otros débiles en la fe que ayunaban por la tristeza de sus hermanos judíos que no habían confesado a Yeshua. Y ellos imponían este mismo ayuno a los creyentes gentiles. Y se sentían ofendidos cuando los gentiles no se unían a sus esfuerzos. Tremendo. Aquí, recuérdense, no era un tipo de mentalidad la que habían varios tipos de mentalidad. Otro tipo de persona pudiera ser débiles en la fe, los que motivaban a guardar los aspectos ceremoniales de la Torá, los que habían llegado al conocimiento personal de Yeshua. Sostenían que ignorando estos aspectos ceremoniales estaban pecando y necesitaban ser exhortados. Eran diferentes formas de pensar quién es débil, quién es fuerte. Hoy en día la iglesia cristiana interpreta que la muerte de Yeshua elimina la necesidad de mantener aspectos ceremoniales. Los que sí hay que mantener son los principios morales de la Torá. Lo que yo he notado en lo personal es que esta corriente arrastra a las personas que son muy profundas en la palabra. Mejor dicho, que no son muy profundas en la palabra. Particularmente los que tienen muchos años de pertenecer a un grupo, pero no leen la palabra. Están ahí, asumen que saben, no se aseguran, no van a la palabra, indagan, no verifican, no van más profundo de lo que ya se les ha dicho. Ese podría ser un caso de una persona que es débil en la fe, una persona superficial. Si queremos poner otro caso. Hay muchas consideraciones que se pueden hacer que es un débil en la fe. En Hechos 18:18 dice: y Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria, y con él iban Priscila y Aquila, y en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Ahora, este versículo de Hechos 18 es muy interesante. ¿Por qué? Porque Pablo se está sometiendo a un voto, a una tradición, a un acto ceremonial de la Torá. Pablo lo está haciendo. Obviamente
lo consideró válido y genuino hacerlo. Él no era hipócrita. Si solo era para tratar de convencer a sus hermanos, eso hubiera sido terrible, pero él no era ese tipo de persona. En otras palabras, la única razón por la que lo hizo es porque era genuino. Pablo era una persona genuina y era una persona recta. Caminaba conforme a la palabra. Veamos otra escritura en Hechos 28, 17 al 23. Dice, y aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos y cuando se reunieron les dijo, hermanos, sin haber hecho nada contra nuestro pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, desde Jerusalén fui entregado preso en las manos de los romanos, los cuales, cuando me interrogaron, quisieron ponerme en libertad, pues no encontraron causa para condenarme a muerte. Claro, no encontraron causa. ¿En base a qué? Él no rompió ninguno de los requisitos, no rompió ninguna de las tradiciones. Él se mantuvo recto, se mantuvo verdaderamente recto delante de sus hermanos. Él era una persona genuina, caminaba de acuerdo a lo que él tenía que caminar. O sea, no hay pierde ahí. No podemos perdernos en esto. Veamos el siguiente versículo, 19, dice, pero cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar a César, pero no porque tuviera acusación alguna contra mi pueblo. Por tanto, por esta razón, he pedido veros y hablaros porque por causa de la esperanza de Israel llevo esta cadena. Y ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido cartas de Judea sobre ti, ni ha venido aquí ninguno de los hermanos que ha informado o hablado algo malo acerca de ti. Muy bien, es evidente, Pablo tenía un testimonio recto. Nadie lo estaba acusando por fallar, por ningún tipo de falta de acuerdo a las tradiciones de sus hermanos judíos. Y veamos el siguiente versículo. 22 dice, pero deseamos oír de ti lo que enseñas, porque lo que sabemos de esta secta es que en todas partes se habla contra ella. Estamos hablando de la secta del camino, que era así le llamaban, la secta del camino. Y habiendo fijado un día, vinieron un gran número a donde él posaba y desde la mañana estaba ahí hasta la tarde. Les explicaba testificando fielmente sobre el reino de Dios y procurando persuadirlo acerca de Yeshua, tanto por la ley de Moisés, por los profetas. No me canso de decirlo. No me canso de decirlo. Todo el fundamento de rectitud, todo el fundamento por el que él caminaba recto, la razón por la que no encontraban en él falla, es porque él temía, caminaba sobre los preceptos de la Escritura, tanto de la ley de Moisés y los profetas. Esa Pablo una y otra vez, ¿no? Y lo he dicho y lo sigo diciendo, él va a revisar las escrituras, él ve para atrás realmente y está dando testimonio de ellas. Sabemos qué escrituras son. No es el Nuevo Testamento. Con ese comentario no quiero denigrar el Nuevo Testamento por ninguna razón.
todo el Nuevo Testamento es la revelación del Antiguo Testamento. Es el secreto del Antiguo Testamento, está revelado en el Nuevo Testamento. Y él continuamente va a la Escritura a dar fe de eso. Pablo afirma que no habían hecho nada en contra de las costumbres de sus padres. Una frase que no solo abarca toda la Torá, sino que también apoya la tradición de los ancianos, de los sabios, de los rabinos. Para Pablo, la Torá es la entidad única y no se puede dividir en partes civil, ceremonial, moral. No, es una entidad única. Mark Nanos, que es un estudioso de Romanos que ya mencioné en otro video, ha hecho una sugerencia, una que creo que se ajusta al contexto y del mensaje de Pablo. Y él sugiere que los débiles en la fe son los miembros judíos de la sinagoga que habían demostrado su fe genuina, pero que todavía estaban en el proceso de estar convencidos de que Yeshua era el Mesías prometido. Aferrarse a los conceptos de la Torá oral o las tradiciones de los padres, no a la Torá, que es lo que Pablo no sostiene a lo largo de la carta. Los sabios habían construido grandes cercas que realmente separaban a los judíos de los no judíos, sobre la base de que todos los judíos eran sospechosos de idolatría. Perdón, todos los no judíos eran sospechosos de idolatría. Los gentiles, regresemos, estamos en Roma. Los no judíos, los que habitan en Roma, si nosotros viéramos un mapa de Roma, como era en esa época, y pusiéramos una marca, una banderita, en cada parte de la ciudad donde hubiera un templo donde se practicaba idolatría, pondríamos muchas banderas, muchísimas. Y era muy común. Y ese es el tema. Entonces, esta controversia creaba un distanciamiento social. Simplemente no se podía seguir funcionando siguiendo la tradición en las congregaciones mesiánicas emergentes donde la mayoría creciente de gentiles se agregaban regularmente. Y eso así era. Había más gente creciendo gentil en Roma, añadiéndose a la sinagoga o a la congregación, eran más gentiles que judíos. Sin embargo, para aquellos que aún no habían confesado a Yeshua como Mesías, su lealtad seguía siendo la de la prevaleciente halajá o instrucción de las leyes tradicionales de los rabinos. Entonces ahí era donde fundamentaban ellos sus enseñanzas. Ese podría ser alguien que consideráramos como débil en la fe. En lugar de separarse de sus hermanos gentiles, eligieron el camino más difícil de no comer por temor a que pudiera ser contaminada por los cultos paganos de los ídolos. Muy bien, entonces, en los templos paganos se ofrecía mucha, y es el tema aquí, carne a los ídolos judíos, y no solo carne, sino también vino. Y eso es lo que vemos que se está señalando acá. Esos, por lo menos específicamente, esos dos ingredientes. La carne era kosher, en el sentido, la carne de vaca no tenía ningún problema con los dictámenes de la Torá en que si es alimento o no. El vino también, ambos
caen dentro de la instrucción kosher. Lo que, según ellos, los hacía no aceptables eran que habían sido ofrecidos a los ídolos en templos paganos, o no se podía detectar la procedencia de esos y por lo tanto había que rechazarlos. Ese es básicamente lo que se está argumentando. Para agregarle más atención a la situación, los seguidores de Yeshua, en su mayoría gentiles, en lugar de apreciar los esfuerzos adicionales que estos miembros judíos estaban haciendo por el bien de la unidad, los estaban acusando de no estar a la altura de la plena madurez que estaba disponible con las enseñanzas de Yeshua. Entonces, la verdad es que eso era un problema. Al que es débil en la fe, acepta. Acepta al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Es más imperativo. Es más, aquí Pablo está diciendo, acepta, aceptad, pero no para debatir, no para discutir, no para llevarlo a ese punto. La idea principal es que los débiles en la fe deben ser recibidos, deben seguir siendo aceptados. En la congregación, la población de creyentes gentiles creció aceleradamente y no tenían ningún vínculo generacional con Israel. Es fácil ver cómo los miembros judíos, especialmente aquellos que aún no habían confesado a Yeshua como el Mesías tan esperado, podían ser marginados ante tal crecimiento. Estas personas no tenían la base, estos gentiles nuevos que habían llegado a la congregación por medio de Yeshua, no tenían la base, esa base tan importante que tenían los judíos de las escrituras. Entonces Pablo instruye, acéptalos, acepta el débil en la fe como un miembro del pleno derecho de la congregación, con todos los privilegios y todas las responsabilidades que eso implica. Débil en la fe se refiere a los congregantes judíos que aún no habían confesado externamente a Yeshua como Mesías. Entonces se debe hacer un punto muy importante por el uso de la palabra fe que Pablo habla aquí. Es importante. No está hablando débil en el entendimiento. No está hablando débil en razonar, sino débil en la fe. Hay un momento donde la narrativa ya no conecta con la objetividad. Eso pasa en el corazón de un creyente gentil y también en un judío. Llegar con una persona de cualquier trasfondo cultural, con una narrativa de que Yeshua murió, resucitó y nos justificó, lo que conocemos como el Evangelio, puede tener un impacto que podemos medir en nuestra razón. Pero cuando el Espíritu de Dios es el que viene a visitar a esta persona, y es el Espíritu de Dios que le muestra todo lo anterior, la resurrección, la muerte, la transformación, lo impulsa, pero no a través de una narrativa, sino a través de una revolución que está pasando en su corazón, de una fuerza espiritual que no se puede medir, no se puede compartir, solo el que la está experimentando sabe de qué se trata lo que está sucediendo. Aquí ocurre algo muy importante.
se sincroniza la subjetividad con la objetividad. Un razonamiento va a sincronizar la objetividad, pero no la subjetividad. Y para que suceda algo en el corazón realmente profundo, que dé mucha fuerza y mucho a su corazón, a su espíritu, tienen que sincronizarse las dos. Y eso es algo que es el trabajo de Dios. Dios ha hecho eso. Pablo fue un ejemplo de eso. Cuando Yeshua se le apareció, cuando iba camino a Damasco, su fe fue confrontada. Él tenía su razonamiento muy avanzado, su entendimiento de la Torá de lo mejor de Israel, pero no estaba sincronizado con la subjetividad, con lo que Dios estaba comunicando a través de su espíritu. Y eso es lo que sucede. La fe llega a incrementarse en una forma exponencial y resulta imposible comunicarla o ponerla en palabras, ya que trasciende la razón. Ella transmite el mensaje por medio del poder mismo del Espíritu Santo. Creo que aquí una persona se vuelve fuerte, sumamente fuerte en la fe, y en el caso de Pablo es un cañón, porque él tiene entendimiento de la Torá y encima tiene entendimiento del Espíritu de Dios, que se sincroniza, se mezcla, acelera avanza toda su integridad espiritual de conocimiento, de sabiduría. Y lo hace conectar. Él puede conectar perfectamente a los profetas con la ley de Moisés, con todo lo que está pasando. Esa experiencia casi nadie la tuvo. Y eso es por eso que Pablo, muchos dicen, es muy difícil de entender. Sí, porque no tenemos esa ventaja de conocer la Torah y conocer el Espíritu de Dios. En esta congregación o era uno o el otro. Aún hoy en día o es uno o el otro. Pero sincronizar ambos no es tan común. Y ese debe ser nuestro tiro, nuestra meta, nuestra intención, poder llegar ahí y pedirle a Dios que nos lleve a ese punto. Una persona que es débil en la fe puede tener la narrativa correcta y tener una fe genuina, pero de alguna forma no ha sincronizado lo que entiende con el Espíritu de Dios. Ese puede ser un débil en la fe. Débiles en la fe pueden ser personas con fe genuina en el Mesías por su identidad en Yeshua como Mesías, pero no están seguras en el Espíritu. Débiles en la fe puede ser alguien que fue visitado por el Espíritu de Dios, pero no tiene absoluta base en las Escrituras como la que tenía Pablo. Este es el escenario posiblemente de hoy. Eso es posiblemente lo que está sucediendo. Hay quienes tienen una fe genuina en el Mesías, pero han rechazado al Jesús del que han oído hablar porque no encaja ese Jesús con la imagen que tienen del Mesías. Y eso pasa mucho en el judaísmo. Y es muy común, y créanme, yo hasta cierto punto doy razón de eso. O sea, es muy... eso pasa. Si nosotros entendiéramos lo que sucede en la mentalidad judía y volteamos a ver
lo que se practica muy mal en la mentalidad gentil. Realmente para un judío le espanta. Es tremendo. En lugar de buscar justicia a través de la fe, en la obra expiatoria del Mesías a través de su ofrenda por sí mismo como una ofrenda por el pecado, el judaísmo ortodoxo enseña una justicia basada en los méritos de los padres, en los méritos del arrepentimiento personal o teshuvah y en guardar los mandamientos, los mitzvot. Y esto sin perder de vista su esperanza puesta en el Mesías, porque, claro, ellos creen en el Mesías, piensan en el Mesías, anhelan al Mesías, y su corazón puede estar puesto ahí. El corazón del Evangelio no se encuentra en el punto de vista de los ortodoxos modernos del Mesías. Veamos Romanos 11, 7, 8. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron. Y los demás fueron endurecidos. Los que fueron aquí está hablando de Israel. Hay un grupo que fue alcanzado de Israel, de judíos, y hay un grupo que no fue alcanzado, que fue endurecido. O sea, hay dos grupos. Tal como está escrito, Dios les dio al grupo 2 un espíritu de estupor, ojos que no ven y oídos que no oyen hasta el día de hoy. En otras palabras, unos sí lo vieron y otros no. 11:11 dice, digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo, de ninguna manera. Absolutamente no. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles a celos. Aquí hay un plan de Dios. Aquí hay algo que Dios está provocando. Aquí hay algo que Dios está tratando. Dios quiere esto. Y Dios ha generado esto. En 2 Corintios 3:16 dice, pero cuando alguno se vuelve, se convierte a Jehová, ese velo es quitado. Y aunque una persona judía ortodoxa observante pueda confesar una creencia genuina en la venida del Mesías, tal creencia no lo pone en la necesidad de clamar por un Salvador. Algo esencial en la fe que nos justifica. Había gente judía que, habiendo esperado fielmente la venida del Mesías, estaban contemplando si Yeshua era el Mesías. Su fe era genuina porque creían que el Mesías prometido por los profetas, o sea, ellos creían en el Mesías que iba a venir. Lo que les quedaba era conocer quién era ese Mesías y confesarlo como su Mesías. Vale la pena aquí mencionar que los judíos elegidos no se volvieron cristianos, sino que se volvieron a Él, a Jehová. Fue un paso más allá de aferrarse a las promesas, a las escrituras, a la identidad del Mesías. Ellos siguieron, al igual que Pablo, en su mismo camino. Para algunos su fe pudo haber sido considerada débil en relación a la revelación ocurrida en algunos que fueron visitados por el Espíritu de Dios, como lo fue Pablo. O sea, algunos podrán decir, estos se volvieron débiles, ortodoxos, ¿verdad? Y eso es porque
No es apropiado juzgar a los demás por opiniones. Y este es el punto. No, si se va a juzgar, no debe ser por opiniones. El punto que Pablo hace es que para aceptar a alguien que es débil en la fe, debe ser mostrado mediante la recepción completa. O sea, hay que abrirse a eso. Hay que recibir a la persona completamente y no a medias. Los débiles en la fe no deben ser recibidos para ser convencidos de que cambien su instrucción, su halajá, su entendimiento actual con respecto a comida o días, o los días, o las fechas, sino que deben ser recibidos como miembros genuinos del cuerpo del Mesías al confirmar su fe a través de una confesión de Yeshua como Mesías. 1 Corintios 12:10 dice: a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversa clase de lenguas. Esta palabra discernimiento es muy importante porque la palabra traducida juzgar por opiniones, que es diacrisis en el griego, se usa también en esta parte de la escritura. A otro le dio diacrisis, discernimiento. Y es algo que nosotros debemos de tener y pedirle a Dios que nos dé discernimiento. Romanos 11:11, Hebreos 5:14. Dice, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. O sea, si no tenemos una base sólida en las Escrituras, como lo tenía Pablo tenía base sólida en las Escrituras, por lo que tenía mucho discernimiento. Y a esto añadido, la visita del Espíritu de Dios lo pone en una posición mucho mayor, más fuerte. Su significado básico es de juzgar entre. Eso es discernir, juzgar entre. También puede tener el sentido de una conclusión firme o una decisión final. Quizá lo más importante para aquí es la comprensión general de esta sección, sin embargo, es la palabra traducida como opiniones, dialogismos en griego, que se encuentra 14 veces en la Escritura. Voy a leer tal vez un par. Marcos 7:21. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos dialogismos, malos pensamientos, malas opiniones, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios. Y esta es la categoría de no juzgar por eso, de opiniones. Lucas 2:35 dice: y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los dialogismos de muchos corazones. Todo lo que es opinión es conflictivo, no es real, no es escritural. Y básicamente a eso se refiere, a que no estemos juzgando por las opiniones, porque estamos en territorio, en arena movediza, cuando por opiniones estamos juzgando. Eso es alguien que débil en la fe. Teniendo en cuenta su uso en estos textos, el significado principal de dialogismos es pensamiento o razones, pensar con cuidado, verlo como un asunto de disputa, diferentes opiniones o discusiones. Es algo que Pablo sugiere no tomar una postura dogmática
en ese sentido. Aunque los débiles en la fe a menudo se han caracterizado por tomar un lado del problema, el lado elegido no era en sí mismo incorrecto o peligroso. Todo esto era manejado con un espíritu correcto y con la intervención espiritual para edificar al cuerpo, tal y como Pablo lo explicó en el capítulo 12, donde habla mucho de la edificación. Sigamos con el versículo 2. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come, dice el número 3, versículo, no menosprecie al que no come y no juzgue al que come, porque Dios ya lo ha aceptado. Aquí tenemos que entrar un poco, profundizar, porque generalmente estos versículos no están explicados en el contexto que rodeaba a la sinagoga de Roma, ni a la mentalidad de ese tiempo. Mucho de esto está explicado con la mentalidad moderna y esto no encaja y por eso es difícil de entender. Aquí se menciona las leyes de los alimentos, las leyes kosher. Entre ellas hay leyes impuestas o leyes no impuestas por la Torá, lamentablemente. Es decir, el asunto no es si es kosher o no kosher, o al menos de las leyes de lo puro o lo impuro, que por cierto no es el tema de discusión, y eso es lo que hace kosher y no kosher. Hay cosas que son puras y hay cosas que son impuras, pero ese no es el tema aquí. Pablo no está discutiendo si el origen del alimento es kosher o no, porque lo es. Sino lo que se está hablando es que ese alimento que es kosher, pasó por una situación que lo hace impuro. Ese es básicamente lo que está pasando. Más bien la cuestión entre los que son muy estrictos vegetarianos y aquellos que tienen la conciencia tranquila, comían carne. Hay unos que son prefiero ser vegetariano porque no sé si al comerme esa carne voy a estar violando o ofendiendo a Dios. Y la Torá no habla de eso. Con frecuencia la iglesia moderna lee esto como una diferencia entre comer puro e impuro, algo que el texto claramente no está abordando en este momento, porque no está hablando de los ingredientes inmundos como lo hace en la Torá, en Levítico, sino aquí está hablando más en el ámbito de las opiniones, donde el pedazo de carne, el cual es kosher, pasó o pudo haber pasado o pasó por manos de alguien que maneja o hace idolatría. Y solo ese aspecto de haber pensado eso lo vuelve impuro. El punto es ese no es lo que la Biblia dice, eso es tradición de hombres. Por ejemplo, la secta Qumran, que era mucho más extrema que la farisea o la saducea, era mucho más estricta en sus leyes alimenticias y ponían niveles más altos de restricción, cercas más elevadas, para no violar. En el intento de no ofender a Dios, hacían cosas mucho más estrictas. Por ejemplo, toda la comida ingerida
en una comida comunitaria tenía que ser ritualmente pura, lo que significa que nunca había estado en presencia de rituales impuros. Y dado que la comida del templo debe ser ritualmente pura y la sexta de Qumran aparentemente se consideraba obligada a alcanzar el mismo nivel de santidad que los sacerdotes. Toda la comida debía llevarse también en pieles y recipientes ritualmente puros. Esto me recuerda a una situación que hubo en Estados Unidos hace unos 10 años, donde había una empacadora de comida kosher, no me acuerdo en qué estado era, y esa era la principal empacadora de comida kosher de Estados Unidos, que distribuía comida kosher a todas las comunidades judías de los Estados Unidos y más allá. Resulta que se le ponía un sello a todos los productos que ellos hacían, etc. Vino las autoridades de migración a esta empacadora de comida kosher y arrestaron a la mayoría de los empleados. ¿Por qué? Porque los dueños de la empacadora estaban empleando a la mayoría de los empleados ilegales de Latinoamérica, quienes fueron arrestados, procesados con las leyes migratorias y eventualmente deportados del país. Si esta medida tuviera vigencia, la gente que estaba manejando los productos kosher actuales de Estados Unidos, con la mentalidad de los rabinos ortodoxos que estaban discutiendo esto, haría la comida impura. Porque no se sabe la procedencia, no se sabe quién lo manejó, no se sabe si la persona hizo en su casa idolatría a los ídolos. Esa era la discusión. Pablo dice, no se preocupen por eso, eso no es el tema acá, ¿verdad? Pero simplemente lo traigo porque me recordé de esa situación y parecía algo como que muy parecido. Leamos aquí al respecto algunas palabras de un rabino Akiva. Dice, estas cosas exclusivas de los gentiles están prohibidas, por lo que no deben obtener ningún beneficio de ellas. Vino, vinagre, que al principio era vino, la loza de Adriano y botas de cuero de odres agujereados por el centro. Rabán Shimeón Vega Maliel dice, cuando el desgarro de la piel es redondo está prohibido, si es recto está permitido, se permite la carne que se lleva a un ídolo, pero lo que sale del área del ídolo está prohibida porque es como un sacrificio a los muertos. Entonces hay una escritura aquí también que dice en Salmo 106:28, y se unieron también a Baal Peor y comieron sacrificios ofrecidos a los muertos. O sea, había mucho problema con esto, mucho se ligaba a esto, había mucha contaminación por el trasfondo espiritual que pudiera haber en el manejo de la comida. Era bastante probable que algunos judíos que todavía estaban en el proceso de estar convencidos en que Yeshua era el Mesías, estaban siendo desgarrados por el tema de la idolatría y de la comida y de las fiestas en esta época, ¿verdad? Porque
indudablemente en los templos paganos romanos todavía se daba eso y ellos no querían nada que ver con la carne que se ofrecía a los ídolos, con la carne que se ofrecía allí en idolatría. Pero simplemente comer, y quizás comer sin saberlo, carne que había estado en el templo, en el patio del templo pagano, no podía considerarse idolatría, y esto es lo que Pablo decía. Veamos algunas escrituras que hablan al respecto, que traen claridad precisamente a este tema. 1 Corintios 8:10. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil o al comer sacrificado a los ídolos? Es mucho de tener conciencia. Es mucho de tener cuidado, es mucho de cuidar lo que la gente piensa. No es más lo que yo pienso. Hay personas que piensan distinto y hay que tener cuidado, hay que ser sensible a no ofender a personas que piensan de otra manera. Porque por sus opiniones pueden ser arrastrados al error. Hay quienes que no se convencieron fácilmente. Si los sabios decían que comer carne obtenida por los gentiles constituía idolatría. Y esto realmente era un problema. Primera de Corintios 10, 19, 22 dice: ¿qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo? ¿O que un ídolo es algo? No, sino lo que digo, que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a demonios y no a Dios. No quiero que seáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Pablo era más con la idea de que los ídolos no eran nada. Que tuvieran la conciencia tranquila en esto de comer y no comer. Que no se preocuparan. Que fueran más allá. Que la tradición realmente estaba poniendo una carga pesada. Además, el Mesías mismo había enseñado que en algunos casos las tradiciones de los ancianos habían hecho que por estarlas cumpliendo se descuidara la Torá misma, la Torá de Moisés. Vamos a ver un versículo en Marcos 7, 6 al 8 dice: y él les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo con labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrina preceptos de hombre. Y esto es algo que hay que tener muy claro, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Este concepto no se entiende mucho en el lado del cristianismo, porque no se diferencia por ignorancia. Un cristiano no puede discernir entre las dos cosas, porque no conoce ni la palabra, ni las tradiciones. Entonces, cuando se habla de este concepto, entonces
no se sabe de qué, asume que está hablando de algo que ya se fue inválido, que es el antiguo pacto, y realmente no es así. Pero Pablo no tuvo ningún problema en comer carne que había sido manipulada por los hermanos gentiles. Ellos no tenían ningún problema de mantener las tradiciones de los hombres o las cercas que prescribía estos asuntos. Y si alguno lo hacía, simplemente lo aceptaba. No era razón para rechazarlos. Entonces Pablo requiere que ambos grupos se reciban mutuamente y se respeten el uno al otro. Si Dios los ha aceptado, ¿qué razón hay para rechazarlos? En otras palabras, rechazar a un hermano por estos motivos es ponerse por encima de la autoridad de Dios mismo, porque Él ha recibido tanto al que se abstiene de comer carne, porque no está seguro si está cometiendo alguna falta, y al que come carne, porque se siente bien comiendo, porque sabe que su fe es fuerte. Es importante señalar que ambas partes recibieron la Torá y sus leyes sobre lo puro e impuro como plomada de dirección. En otras palabras, esto no era el tema. O sea, nunca se discutió acerca de lo que la palabra enseña de lo que es puro e impuro. Ese nunca fue el tema de discusión. Y eso tiene que quedar claro. Lamentablemente, en nuestro entorno moderno lo vemos como así. Y se enseña como que se tiene licencia de comer cosas inmundas. Cuando el versículo, cuando se considera lo que Dios estableció que es puro y lo que es impuro. Cuando el versículo nos dice, uno tiene fe en que puede comer de todo. De todo debe entenderse dentro del contexto de la discusión y por lo tanto incluye tanto carne como verduras. Frente a alguien que con buena conciencia solo podía comer verduras o legumbres. La controversia no se deterioró por cuestiones de la Torá escrita, sino por las regulaciones adicionales impuestas por tradiciones de hombres que interpretaban y implementaban cercas sobre la Torá. Y por eso esto hay que explicarlo. Sin embargo, Pablo enseñó claramente la necesidad de establecer la Torá. Él seguía siendo recto en la Torá y seguía siendo firme en la Torá. Por eso en Romanos 3:31 dice, ¿anulamos la ley por medio de la fe? De ninguna forma, de ningún modo, todo lo contrario. Afirmamos la ley. Lo que le preocupaba era la posición que detuviera la inclusión de los judíos que se esforzaban por convertirse en participantes del pleno derecho de la comunidad de fe del Dios de Israel. Pablo describe las dos partes. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. Y aquí está él señalando a los dos grupos. Aquí aquellos que están dispuestos a comer carne, es decir, todas las cosas, como en el caso de uno tiene fe. Por el otro lado, uno tiene fe que puede comer de todo, mientras los débiles, astaneo, en griego, deben entenderse como una referencia de los primeros débiles de la fe. Aquellos débiles de la fe eran los que todavía estaban en el proceso de declarar a Yeshua. Esa era parte de su debilidad, era eso. No tenían claro, no tenían cómo
recibir esa revelación necesaria. Ese punto de vista se confirma más adelante en el capítulo cuando él decía en el versículo 15, porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. O sea, no hagamos algo que no es trivial, de algo que es una opinión, destruyamos, alejemos a alguien que necesita la revelación de Yeshua. Básicamente, los fuertes en la fe, si pudiéramos decir que los que conocen a Yeshua como el Mesías y son fuertes en la fe, son los que han destruido a los débiles en la fe en esto. Y esto era lo que Pablo buscaba que no pasara. Que no se menospreciara a las personas. Básicamente eso es. Veamos algunas escrituras aquí. Tal vez no las voy a ver todas, pero unas. Voy a leer Lucas, que dice, refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Eso era básicamente lo que estaba pasando. Ese es Lucas 18:9. Lucas 23:11. Entonces Herodes con sus soldados, después de tratarle con desprecio y burlarse de él, le vistió con un espléndido manto y le envió de nuevo a Pilato. Aquí es donde se desprecia, ese es el término que estoy tratando de cubrir con estas escrituras. Hay un desprecio, cuando hay alguien que es débil en la fe, se levanta un espíritu de arrogancia y el resultado de la arrogancia es desprecio. Y eso es lo que hay que evitar. Y hay más escrituras, pero vamos a seguir adelante. ¿Quién eres tú para juzgar al criado del otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es Dios para Voy a leer unas escrituras de este lado derecho. 1 Corintios 6:4. Dice, entonces si tenéis tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponéis a los jueces, a los que nada son en la iglesia? 1 Corintios 16:11. Por tanto, nadie lo desprecie, más bien enviadlo en paz para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. Hay que tener cuidado con ese espíritu de arrogancia que hace que despreciemos a los demás, particularmente a nuestros hermanos judíos o cualquier hermano, realmente. 2 Corintios 10:10, porque ellos dicen, las cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar menospreciable. Eso era tremendo, había que atacar el menosprecio, o sea, había que señalar que esa era una de las cosas que estaba realmente causando una división profunda dentro de la congregación. Gálatas 4:14.
Y lo que para vosotros fue una prueba en mi condición física, que no despreciasteis ni rechazasteis, sino que me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. Y eso era importante. Pablo consideró mucho eso, que no fue despreciado y no fue rechazado. Primera de Tesalonicenses 5:20. No menospreciéis la profecía. La palabra que significa tratar con desprecio, despreciar o rechazar en el contexto de excluir a alguien, es decir, de considerar a quien come o no come carne, no por ser parte de la comunidad y más específicamente no es parte de la comunidad del pacto. Había quienes estaban dispuestos a renunciar a la halajá rabínica que dictaba con respecto a lo puro y lo impuro, ya que era distinto a lo que enseñaba Pablo. Este era el meollo del asunto, como leemos en el versículo 14. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que lo estima que algo es inmundo, para él lo es. La regla rabínica había avanzado a un segundo nivel y podía convertir incluso alimentos legítimos en ilegítimos, alimentos puros e impuros por la imposición de tradiciones severas que no estaban en la Torá. Eso es algo que es débil en la fe. De hecho, voy a alcanzar mi Biblia y voy a leer un versículo del siguiente capítulo que creo que es el que le da el énfasis, el balance más fuerte de todo lo que vamos a leer. Yo creo que vale la pena mencionarlo anticipadamente para ir cayendo en la idea que estoy tratando de transmitir. Estoy en capítulo 15 y en el versículo 4 dice: porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia, y aquí viene la parte importante, y del consuelo de las Escrituras, tengamos esperanza. Básicamente, esta es la conclusión de quién es alguien que es fuerte en la fe, porque estamos hablando de alguien que es débil, que es llevado por vientos de doctrinas, por cercas, por presión social, porque los líderes dicen cosas que no están fundamentadas en la Escritura, pero nuestro consuelo está en la Biblia. La Escritura, que fue escrita en tiempos pasados, como dice Pablo, es la que nos da la base, la que nos va a sostener, en donde tenemos que estar sostenidos. Eso es muy importante. Entonces, este es un ejemplo práctico de cómo cuando uno es arrogante, tiende uno a menospreciar a otro. Y este es el contexto que podemos suponer que son los débiles en la fe. Eran esos miembros judíos de la comunidad que aún no habían confesado a Yeshua como Mesías y que todavía estaban comprometidos con la instrucción tradicional, con la halajá tradicional, especialmente con asuntos relacionados con el manejo o la contaminación de alimentos por parte de los gentiles, alimentos considerados como puros, que son considerados después impuros por el manejo que se les dio. Ellos todavía deberían de ser considerados como miembros del pacto. Ellos tienen que ser recibidos, y eso es lo que Pablo dice, que recibamos, aceptemos. También vale la pena mencionar que la segunda cláusula del versículo 3, el que no come puede ser débil,
no debe ser juzgado por los que sí comen. El que no come carne no debe ser juzgado por el que come carne. Estos son los que han mantenido normas más estrictas. Y al final han rechazado a otros. No debemos juzgar a los que comen como que si hubieran transgredido en cierta manera o se hayan vuelto impuros porque se les juzga como que si estuvieran comiendo alimentos prohibidos. Y este es bajo el punto de vista rabínico, que es el que Pablo está exhortando a que tengan cuidado. Cuando Pablo exhorta a los débiles, puede sin lugar a duda considerar miembros de la comunidad, es decir, miembros genuinos de la comunidad de la Torá, y espera que sigan sus instrucciones, que cumplan con su halajá en este asunto específico. Dios los ha aceptado. Él va a cambiar su corazón. Ellos van en ese proceso. Y esa es la conclusión a la que llegó Pablo, que esperaba que todos abrazaran la aceptación de Dios de ambas partes. Hace que su aceptación mutua sea un hecho. Porque si uno rechaza a la persona que Dios ha aceptado, en su rechazo, rechaza también a Dios. Hechos 10:47 dice, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu mismo, lo mismo que nosotros? O sea, cuando Dios los escoge, ¿quién va a negar eso? Si aquí hay un grupo de gente que no es judía, es gentil, reciben el Ruach HaKodesh, ¿quién les va a negar que sean bautizados? Ahora, qué simpático, porque el bautismo es un rito de la Torá. ¿Quién va a negar que el Ruach HaKodesh aceptó, vayan al rito prescrito por la Torá del bautismo? En esa línea de razonamiento es que Pablo habló. Y habló el versículo siguiente. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. ¿A quién se está dirigiendo aquí? Al principio parecía posible que Pablo se dirigiera a los que se abstienen, ya que son los últimos nombrados y porque se repite la palabra juzgar. Pero al introducirse en la segunda persona, ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? Generaliza la declaración y la aplica a ambas partes. Más bien la declaración se da como un axioma general. Un sirviente responde a su amo, no a los otros sirvientes. Dado que todos los siervos de un maestro, el juicio debe dejarse al maestro. Y como ya se ha dicho que el maestro recibe tanto a los que se abstienen como a los que no, el asunto está normado. Además, la capacidad de hacer que éste esté sostenido en pie, la instrucción pertenece al Señor, no a los individuos. Y esta es la prerrogativa del maestro, no de los compañeros de servicio. Que el Señor le bendiga.